En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hermanos, era preciso que se cumpliera la Escritura que el Espíritu Santo predijo por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Es necesario, por tanto, que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió con nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado de entre nosotros, uno de ellos se ha constituido con nosotros testigo de su resurrección. Este pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles va relatando cómo los propios apóstoles deciden, primero toman una decisión, es decir, que escoger uno para completar el número de 12. Y ellos eran conscientes de que el Señor había querido escoger a 12. No 11 ni 13, sino 12. Y de entre los 12, uno de ellos que fuese Pedro. Simón cambia el nombre, Pedro. Y dice los Hechos de los Apóstoles que, todo esto lo hablaba el propio Pedro, presentaron a dos, a José llamado Barsabás por su nombre justo, y a Matías. Y oraron así: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra cuál de estos dos has elegido para ocupar el puesto en este ministerio y apostolado del que desertó Judas para ir a su destino. Echaron suertes y la suerte recayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Era preciso que se cumpliera la Escritura, que el Espíritu Santo predijo. El otro día hablaba con alguien sobre el tema de la predestinación, cómo cada uno libremente escoge el camino que quiera. Dios le ayuda, como ayudó a Judas tanto, pero después él escoge el camino que quiere. Según la tradición, Matías evangelizó Etiopía y allí sufrió martirio. Pero, gracias a Santa Elena, fueron llevadas sus reliquias a Treveris, la actual Tria, y es el patrono de esa ciudad alemana. Cuenta Clemente de Alejandría, basándose en esta tradición, afirma que Matías fue uno de los 72 discípulos que el Señor envió a predicar durante su ministerio. Es decir, que ya había tenido una cierta predilección por parte de Cristo. Bueno, San Pedro deja muy claro la necesidad de que el nuevo elegido sea testigo ocular de la predicación. Fíjate que empieza con el bautismo de Cristo, y de los hechos de Jesús a lo largo de toda su vida pública, y de modo especial la resurrección. 30 años más tarde, asegura el propio San Pedro en su segunda carta, en la última palabra que dirigió a todos los cristianos: no os hemos dado a conocer el poder de Jesús y su venida siguiendo fábulas ingeniosas, sino como testigos oculares de su grandeza. Testigo ocular es lo mismo que le exige al justo y a Matías, testigos oculares. Y Pedro no elige, sino que deja la suerte a Dios, según se hacía a veces en el Antiguo Testamento. Y cuando vayas a una iglesia y veas una imagen
de un apóstol, un santo, que tenga en las manos unos dados, ese es San Matías. Se echan suertes, pero es Dios quien da la decisión. Se lee en el libro de los Proverbios. Por eso el Señor escoge entre José, llamado justo, y a Matías. Y como sabemos, Matías es una forma abreviada de Matatías, que significa regalo de Dios. Eso no lo sabías, pero yo te lo subrayo. Regalo de Dios. Echaron suertes y le recayó a Matías. Eusebio de Cesarea explica en su historia eclesiástica que este discípulo, ya digo, pertenecía a los 72. Señor, tú nos vas dejando a lo largo de las Sagradas Escrituras, nos vas dejando a lo largo de los Evangelios y de los apóstoles, de las cartas de los apóstoles, nos vas dejando las Sagradas Escrituras. Y por eso, dice Pedro al principio, era preciso que se cumpliera la Escritura que el Espíritu Santo predijo. Desde el principio. Y así nosotros también hemos sido escogidos desde el principio. Dios nos tiene contados desde la eternidad, ante mundi constitutionem, y cuenta contigo y conmigo. Y nos forma para que sepamos hacer lo que hay que hacer. Y como en el caso de los primeros apóstoles, espera que lo hagamos. Nos decía en cierta ocasión don Álvaro, el beato Álvaro de Portillo, que celebrábamos su memoria hace 2 días, si cada uno examina su vida, encontrará muchos motivos para dolerse. Cuántas infidelidades, cuántas faltas de entrega, cuántos propósitos incumplidos, cuánta cobardía y resistencia para hacer proselitismo, para dar gratuitamente a los demás lo que hemos recibido sin merecerlo, por pura bondad de Dios. Por eso le pedimos al Señor mucha visión sobrenatural. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo. Señor, que tengamos eso muy claro, no solamente en nuestras vidas, sino en las personas que tratamos también. Las vocaciones son de Dios, que se la da a quien quiere y que quiere dársela a muchos. Soy yo quien os ha elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure, permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Fe para pedir vocaciones, apoyados en la palabra de Cristo, ¿verdad? Como decía antes, apoyados en las Escrituras. Fe para pedir vocaciones. Cuando don Álvaro nos decía esas palabras, o ahora que las estamos leyendo, pues sí, hacemos examen y nos damos cuenta que ves tantas faltas de entrega, cuántos propósitos incumplidos. Muchas veces en los cursos de retiro la gente dice, pues estará pasando los cursos de retiro anteriores y veo que son los mismos propósitos. Bueno, propósitos incumplidos. Pues sí, no pasa nada, ¿eh? A recomenzar de nuevo, a seguir luchando, porque en la medida en que estamos haciendo el curso de retiro, cuando estemos haciendo un curso de retiro, pues estamos con deseos de santidad. Pero hay que renovar los propósitos, hay que renovar la lucha. Fe para pedir las vocaciones. Y con esa visión poner los medios. Evidentemente hay que poner los medios humanos y los medios sobrenaturales. Medios humanos y medios sobrenaturales. El Papa, el primer domingo después de ser elegido, decía, hoy también Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Esto fue el domingo pasado, el 4º domingo de Pascua. El Papa expresa su alegría por tener la oportunidad de rezar con todo el pueblo de Dios por las vocaciones,
Él subrayaba especialmente al sacerdocio y a la vida religiosa. La Iglesia los necesita. El Papa, la primera oportunidad que tiene, ya empieza. Hombre, es una oportunidad que venía muy al caso, ¿no? Porque es la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, además de ser el domingo buen pastor. Además, recordaba dos cosas que son importantes: que los jóvenes encuentren en nuestras comunidades acogida, escucha, estímulo en su camino vocacional. Y por otro, que puedan contar con modelos creíbles de entrega generosa a Dios y a sus hermanos. Y nosotros podemos pensar las dos cosas ahora en este rato de oración y preguntarnos, en primer lugar, si tratamos a las personas, si estamos cerca de ellas, si les escuchamos. Lo dice el Papa, acogida, escucha. Si les escuchamos, si les ayudamos y les estimulamos en su camino vocacional. Y por otra parte, si somos modelos creíbles. Pero claro, si nosotros llevamos años escuchando una frase que el Papa León XIV, que conoce muy bien el paño, pues aprovecha para decirla, ¿no? Tantos chicos y chicas que no encuentran ese ejemplo que tendría que encontrar en la persona que le está llevando a Cristo. Y te das cuenta de que, bueno, pues, ¿cómo van a imitar a esa persona si esa persona no es un modelo creíble, dice el Papa? No es ejemplo de, en primer lugar, de estar contenta con su vocación. No es una persona que está feliz con su vocación. Y en segundo lugar, pues, que no se comporta con un modo real de la vocación que está siguiendo desde hace años, a lo mejor. Entonces, si esa persona no es modelo creíble, si no es ejemplo, y además no encuentra en él y en las personas que le rodean la escucha que dice el Papa, la escucha y el estímulo, la acogida, escucha y el estímulo. Es tan importante la dirección espiritual, tan importante ese acompañamiento espiritual, tan importante es enseñar a las personas a hacer oración y ayudarles a hacer oración con nuestro ejemplo y con nuestra experiencia. Sé dónde la he sacado, pero bueno, me parece un cuento, ¿no? Pero un padre y un hijo se dedicaban a hacer espuertas. No sé si las palabras espuertas ya hace tiempo que se ha olvidado, pero bueno, espuertas que luego vendían en el pueblo. Yo desde pequeño he visto muchas espuertas. De hecho, mi padre siempre compraba alguna cuando íbamos a coger camarones, al mar. Y cogíamos camarones y los metíamos en la espuerta, porque era un sitio más fácil para que ellos no se estropearan, no haya calor, y a la vez estaban protegidos. Entre su casa y el pueblo, donde vendían las espuertas, había una gran montaña. Y se reunieron para ver cómo resolvían el asunto, pues tenían que subir y bajar la montaña cargados para llevar su material. Y el chico le dijo al padre: ya tengo la solución, quitar la montaña de ese sitio. No, es un razonamiento de chaval. Pero el padre dijo: vamos a intentarlo. Y empezaron a hacerlo, a trasladar piedra a piedra. Y que pasó por allí delante de ellos uno y preguntó: ¿qué hacéis? Y pues estamos cambiando la montaña de sitio. Pues voy a echaros una mano. Y pasó gente y al final, entre toda la gente que pasó, quitaron la montaña. A mí me recordaba esta anécdota, aunque parece un cuento más bien, esas palabras de San José María que tantas veces nos repetía, ¿no? Intermedium monsium pertensivum aquae. A través de los montes las aguas pasarán. Y esto es lo que ha pasado en la obra. Nuestros padres y los primeros, pues eran muy poquitos. ¿Os acordáis el número que estaba después de la Guerra Civil Española?
Pero fue llegando gente que, olvidándose de sí mismos y entregando todo, se pusieron a quitar la montaña de en medio y lo consiguieron. Y era una montaña grande, ¿eh? Bueno, de hecho todavía quedan piedras. Pues ahora igual. Ahora igual. Y eso pasa siempre en la historia de la Iglesia. Se empieza por poquito, con los apóstoles, con 12. Incluso uno tiene que ser sustituido, Judas, pero después, poco a poco, se consigue todo y se van uniendo más y más y más. Cuando San Pedro está hablando de escoger entre los dos, entre José llamado el Justo y Matías, habla de los que convivieron con nosotros. Pues nosotros hemos de mirar a nuestro alrededor. No esperemos que vengan del cielo. No esperemos que las vocaciones vengan de lo alto, ¿no? Que caiga, pues no sé, hay series tontas, pero que hablan de esto, es decir, gente que cae del cielo, porque bueno, ni la he visto ni tengo interés en verla, pero pues no esperemos que caigan del cielo. Trato con las personas, como decía el Papa, escucha, acogida, y que sean testigos, es decir, que realmente reúnan las condiciones. Que reúnan las condiciones. Tantas veces San José María nos hablaba de las condiciones humanas y sobrenaturales que tenían que reunir las personas a las que Dios podía llamar, y nosotros les podríamos ayudar a escuchar la llamada de Dios. La siembra tiene que ser muy abundante, cueste lo que cueste, pero después nosotros tenemos que señalárselos al Señor y decirle, pues mira, Señor, está esta persona, esta otra persona, si tú quieres, llámale. Si tú quieres, mueve su corazón. Remuévele. Yo te voy a ayudar. Yo voy a facilitarte el que tú lo hagas, Señor. Pero si tú quieres. La siembra tiene que ser abundante, ¿eh? Como dice en un pasaje del Evangelio de San Mateo, semejante es el reino de los cielos a un hombre que sembró buena simiente en su campo. Y San José María lo decía, siembra, alma de apóstol. ¿Pero qué es sembrar? Sembrar es derrochar. Derrochar salud, generosidad, sacrificio. Es tomar a mano llena del tesoro de su espíritu y esparcirlo con esplendidez sobre la tierra que nos rodea. Es arrojar al surco ampliamente el oro vivo de nuestra sangre, de nuestro esfuerzo. Y para esto, puesto que somos apóstoles, hemos de mortificar nuestra comodidad y nuestro egoísmo. Bueno, siembra, alma de apóstol, abundante, derrocha, con generosidad, con espíritu y sacrificio. Si no hay oración, si no hay generosidad ni sacrificio, no hay siembra abundante, porque además no se está esparciendo la semilla. Y como dice San José María, el oro vivo de esa sangre, de su esfuerzo. Pero no solamente el esfuerzo, digamos, humano, sino realmente el sacrificio, el esfuerzo sobrenatural. Comentando este pasaje del Evangelio, en ese libro de Crecer para Adentro hay una meditación que se titula El trigo y la cizaña, que es del 20 de julio de 1937. Por tanto, estaba en la legación de Honduras, que yo sepa. Semejante es el reino de los cielos a un hombre que sembró buena simiente en su campo. Comienza diciéndonos en su parábola. Y aquí que yo tengo la obligación de sembrar. Como un eco de la voz del Maestro, a través de los siglos, oigo en mi interior. Siembra, alma de apóstol. Son estas palabras que te acabo de leer. Sembrar, derrochar.
Ya San José María lo hablaba en el año 37, no es, pues, no sé, en otro momento, ¿no? Sino que es en el año 37. Realmente es sorprendente, ¿no? Es sorprendente, pues, lo que nos pide, ¿no? Que sembremos de verdad. Vamos a sembrar. Él lo decía en unas condiciones bastante complicadas, ¿no? Porque eran momentos de la Guerra Civil Española, momentos de confinamiento, porque podían perder la vida. Pues sí. Los apóstoles rezaron, y nosotros igual. Y le preguntaron al Señor, ¿a quién has elegido? Y también nosotros lo preguntamos al Señor. Cada uno de nosotros tiene esa vocación divina, una llamada a la santidad y al apostolado recibida en el bautismo, y especificada después en las sucesivas intervenciones de Dios en la propia historia personal. Cada uno en un camino, en las sucesivas intervenciones de Dios en la propia historia personal. Y hay momentos en que esta llamada a seguir de cerca a Jesús se hace particularmente intensa y clara. Como dice un punto de Forja, yo tampoco pensaba que Dios me cogiera como lo hizo, pero el Señor no nos pide permiso para complicarnos la vida. Se mete y ya está. Te decía antes que San Matías y las reliquias están en Tréveris, o en nombre alemán que es Trier, pues, y además es el patrón de la ciudad, pues hay, así como hay un camino de Santiago, el camino de Santiago que recorre Europa y que llega hasta Compostela, pues también hay un pequeño, si quieres, camino de Matías, un recorrido que comienza en Aquisgrán y termina en Tréveris, cerca de 240 kilómetros, y que comprende parte de las regiones alemanas de Renania, del norte de Westfalia y Renania-Palatinado. Bueno, pues muy bien. No olvidemos que las personas van a visitar la tumba de los apóstoles, ¿no? Y van a rezar en los lugares donde están enterrados, como el Papa, que ya celebró su primera misa al día siguiente, pues dentro, bueno, al lado de la tumba de San Pedro, abajo del altar de la confesión, pues ahí la tumba de San Pedro. Igual que San Matías, igual que Santiago, igual que pues Mateo, etcétera, etcétera, los apóstoles, ¿no? Nosotros también tenemos que recorrer ese camino, un camino, el camino de apóstol. El camino de apóstol. Y hemos recorrido con nuestras vidas, claro está. Pues hoy estamos aquí, mañana estamos allá, unas circunstancias u otras, las que el Señor nos va queriendo. Pero lo importante es eso, saber que el Señor está con nosotros. Todos conocéis ese libro de Pedro Rodríguez, Vocación, Trabajo, Contemplación. Ya publicó allá por los años 80, donde él va ahí determinando, explicando un poco el tema de la vocación, con la luz, digamos, de la santificación del trabajo, ¿no? Dice, está hablando de la vocación, digo, de que el primer momento en que Jesús se fija en el alma y la invita a seguirle, se suceden luego otras muchas llamadas, que quizá parecen pequeñas, pero que señalan el camino. A lo largo de la vida, de ordinario poco a poco, pero constantemente, Dios nos propone, dice Pedro Rodríguez, nos propone con invitación exigente muchas determinaciones de esa llamada radical, que implican siempre la relación de persona a persona con Cristo.
Dios nos pide desde el principio la decisión de seguirle, pero nos oculta con sabia pedagogía la totalidad de las posteriores determinaciones de aquella decisión, tal vez porque no seríamos capaces de aceptarlas in actu. Bueno, está muy claro lo que nos está diciendo Rodríguez, ¿no? Que bueno, que si nos plantea desde el primer momento los distintos caminos que nos vamos a encontrar, encrucijadas, cuestas arriba, cuestas abajo, obstáculos, etcétera, etcétera, pues no seríamos capaces de aceptar in actu, y eso, mirando cada uno a su vida, pues es consciente de que es totalmente cierto, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tiene vocación, eso no quiere decir que el Señor se ha confundido, o que uno se ha dejado llevar por la ilusión del momento. Quiere decir que hay que contar con el Señor en todo momento. Por eso, en la oración, después de la comunión de la misa de San Matías, se dice, no te canses, bueno, se pide, perdón, no te canses, Señor, de colmar a tu familia con los dones del cielo. La felicidad y el sentido de la vida están en seguir la llamada que Dios hace a cada hombre, a cada mujer. No te canses, Señor. Señor, no te canses de llamar a las personas. No te canses de enviar vocaciones. Tu iglesia, tú, nosotros, la necesitamos. La alegría de seguir la llamada del Señor. La alegría contagiosa de que los demás sigan la llamada, que contemplan en los demás, contemplan el atractivo de la vocación. Decía Romano Guardini que la fuente de la alegría se encuentra en lo más profundo del interior de la persona. Ahí reside Dios, y entonces la alegría se dilata y nos hace luminosos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.